Tuforodebolsa.com, episodio 192. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Tu Foro de Bolsa. Ya sabéis cuáles son nuestros lemas, las 3 C de consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión. Y también ahora ya que empezamos todos los viernes, los directos, donde ampliamos formación y resolvemos todas vuestras dudas. Ya sabéis que nosotros no somos asesores financieros, que no damos ninguna recomendación de inversión, solo nuestra opinión fundada con más de 20 años en el mundo de las inversiones. Y también sabéis que tenemos, 20 cursos de formación en bolsa. Paco, buenos días, ¿estamos por ahí? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Cada día haces el discurso más largo, caray. No, es cortito, si no he tardado ni 20 segundos, coño. Ya me está dando la bronca. No me riñas tanto, tío, que has venido una fuerza después del verano espectacular. No, hombre, no te riñas. Ya lo sé. Venga, Paco, vamos a ver. Hemos hablado de los swaps, hemos hablado del margin call, hemos hablado en episodios recientes de que es más rentable IBEX DAX, que es más rentable el SP500 o el americano. ¿Cómo se llama el americano? No, el SP500 o el Stock, que lo he dicho bien. El Stock 600 o Euro Stock 50. Correcto. Sí, hemos hablado de todo. Ya como decía nuestro amigo Pedro, se nos está acabando el calendario. Totalmente. Al hilo de lo que acabo de decir, nos han preguntado, dice, oye, esto de swap margin call, ¿por qué no explicáis también qué es el rollover? Y aquí estamos, Paco, para explicar qué es el rollover. Dinos qué es el rollover, cómo hacer un rollover, para qué sirve, sobre todo cuándo tenemos que aplicarlo, las ventajas, los inconvenientes. Dinos todo lo que sepas del rollover. Que yo pensaba que era un coche nuevo que había inventado la Roll y parece que no. La Roll ha sacado el coche eléctrico llamado rollover. Pues no es eso, es otro palabrejo anglosajón relacionado con los derivados. En este caso los derivados son los futuros y son las opciones. Al hilo que acaba de decir la palabra mágica, opciones. Ya sabéis que tenemos o estamos preparando un curso de opciones, que estamos en ello, ¿eh? No os desesperéis, que va a salir un curso que vamos, para cagarse. Y esto no lo voy a cortar. Venga, no te interrumpo más, Paco. Bien, pues el rollover, digamos que los futuros y los derivados financieros, la diferencia que tienen con respecto a las compras de contado, como puedan ser la compra de acciones normal y corriente, hay una diferencia, pero una diferencia, digamos que muy grande, y es el vencimiento del contrato. Todos los derivados tienen un vencimiento, tanto las opciones como los futuros. Sí. Y a vencimiento se acaba el contrato, entonces tienes que cumplir, o bien cumplir con la obligación, o bien tener el derecho a poder quedarte con el bien al cual, con el subyacente, que es motivo del contrato de ese derivado. Antes de que sigas, Paco, por si alguien nos escucha la primera vez, ¿qué es un subyacente? En 2 segundos. El subyacente es el producto al cual está referido el contrato. En este caso puede ser un índice, como puede ser el IBEX, puede ser el Standard & Poor's 500, puede ser una acción, un Apple, un Santander, puede ser una materia prima. Es decir, el subyacente es a lo que está referido. Pues el zumo de naranja, como decías tú antes en los comentarios que hemos hecho. Sí. Es decir, el subyacente siempre es a lo que está referido el contrato de futuro o de la opción. Venga. Entonces, este vencimiento se acerca y puede interesar el hacer una continuidad a otro vencimiento. Es decir, en vez de cerrar a este vencimiento que tienes tú el contrato, lo que puedes hacer es prorrogarlo, digamos así, una prórroga a ese contrato. Vale, en resumen, un rollover es una prórroga del contrato, ¿no? Exactamente. Vale. Esto de hacer un rollover, vamos a ver, ¿qué ventajas le puedo ver yo a hacer un rollover en un contrato de opciones put y call, en un contrato de futuro o en un contrato de zumo de naranja congelado, de los futuros? ¿Qué ventajas puedo encontrarle yo a esto? Te permite mantener la exposición, eso está claro, ¿eh? Y aprovechar porque tú crees que en un futuro, pues en el siguiente vencimiento hay mucho volumen y entonces a ti te puede interesar prorrogarlo al siguiente futuro. Lo que haces también, en el caso de que tengas que entregar tú el subyacente o el activo, lo que haces es prorrogar esa fecha de entrega, digamos así, si tuvieras que entregarlo en fecha posterior. Se liquidaría la posición actual por diferencia de precios y podrías continuar, es decir, es un cierre y apertura del mismo contrato a distinto vencimiento. Es decir, un ejemplo concreto. Si yo compro un futuro de azúcar, como puede ser o como tiene alguno de los compañeros del foro, compro un futuro de vencimiento azúcar 2025 de 2 kilos de azúcar, no nos tiramos por las nubes, ¿no? Y yo pienso que en 2025, a finales de 2024, digo, oye,
yo creo que el azúcar va a bajar y tal. No voy a ejercer o voy a ejercer, voy a prorrogar el contrato. ¿Estamos hablando más o menos de eso? Sí, hombre, tampoco te tienes que ir tan lejos. Normalmente sabes tú que los contratos y futuros y opciones son mucho más cercanos. Sí, Están los mensuales, incluso los semanales, incluso los diarios. Y aparte de eso, pues tienes, pues, lógicamente, anuales pero vaya. Si tú ves que eso en ese momento no hay suficiente volumen, o puede aumentar la volatilidad porque pueden haber noticias, buenas elecciones, chico, cualquier cosa que te puede enturbiar un poco tu objetivo, pues lo prorrogas a un vencimiento posterior. vale. Donde ves que hay volumen o donde ves que ahí está, teóricamente el mercado puede estar más tranquilo y tú puedes seguir, o tienes una operativa muy productiva y entonces dices, oh, pues esto yo creo que la tendencia va a continuar. Voy a continuar con mi contrato y lo prorrogo. Te cierran y te abren, pero continúas. Efectivamente, pero eso no puede ser gratis. Eso tiene que tener algún inconveniente o desventaja. Pues lógicamente. En esta vida nada es gratis, Paco Pepe, aunque te digan que sí. Aquí tienen sus comisiones, tienen sus intereses, etcétera, etcétera, como siempre. O sea, que el dejar yo de comprar los 2 kilos de azúcar en 2025 y decir, oye, no me los des, tiene un coste, ¿no? Sí, tiene un coste, sí. Vale, vale, vale. Coste de precios, diferenciales de precios, lógicamente, porque tú puedes tener un contrato a un precio y ahora el nuevo contrato que tú asumes está a precio diferente. Y comisiones, lógicamente las comisiones, ¿cómo no? Vale. Oye, ¿nos vas a decir luego al final del podcast cuáles son las estrategias o cuando tú crees conveniente hacer un rollover, ¿no? Sí, claro, Pero primero vamos a explicarlo, ¿vale? muy bien. Venga, vale. Lo siguiente que te tengo que preguntar, ¿es lo mismo cerrar una posición que hacer un rollover? Porque claro, todos estamos pensando, bueno, tal y conforme lo estás planteando, es como una compraventa de acciones. Yo lo vendo hoy, la compro mañana. ¿O ¿Se parece, no se parece? ¿Tiene algo en común? Bueno, vamos a ver, cerrar una posición implica liquidar completamente el contrato, eso es así de claro. Claro, Obtener ganancias y pérdidas en función del precio al que se compró y al cual se ha vendido. En contraste, hacer un rollover implica cerrar una posición actual y abrir una nueva en un contrato de futuros con vencimiento posterior. ya. Permite mantener esa exposición al mercado y te evita la entrega del activo subyacente si esto fuera condición del contrato. Claro, claro, efectivamente. Por lo tanto, sí hay diferencia, ¿eh? Oye, repíteme los costos, porque al hablar de desventajas has hablado de costos, de comisiones. ¿Puede ser más explícito, Paco? Pues hombre, diferencia de precios. Y puede haber una diferencia entre el precio del contrato a vencer ahora y el contrato futuro con la fecha de vencimiento que voy a elegir a posteriori. Esa diferencia puede presentar un costo o un beneficio al hacer el rollover, Vale, ¿eh? vale. ¿Alguno más? Las comisiones. Bueno, esas contamos con ellas. Las plataformas de trading no viven del cuento, viven de comisiones, ¿eh? De compra y venta te cobran siempre la comisión correspondiente, con lo cual tienes que calcular cuando haces el rollover ese coste, ¿eh? Ya, ya. Y después con los costes financieros, es decir, los intereses. Mantienes una posición abierta en un contrato de derivados y es posible que haya costos financieros asociados, como tasas de interés o los dividendos, Paco Pepe, si se produce durante el transcurso del contrato. Pues como siempre, hay dos cosas muy ciertas en la vida y son Hacienda y la muerte. Los impuestos. Paco, ponme un ejemplo práctico no sé, de un rollover. Creo que lo hemos dicho el tema del azúcar, pero ¿se te ocurre otro? Imagino que sí, ¿no? Uno común, que puede ser el petróleo. Sí, pues podemos hacerlo sobre el petróleo. Supongamos que tenemos una posición larga en un contrato de futuro de petróleo Sí. y está cerca su vencimiento. En lugar de liquidar la posición y recibir la entrega física del petróleo, es decir, aquí te vienen los barriles y no sabes dónde colocarlos, Bueno, yo sí, porque tengo un trastero arriba que está abierto. bueno, pues nada, un contrato de petróleo, pues precisamente no son dos barrilitos, No, ¿verdad? ¿eh? No. En lugar de liquidar la posición y recibir la entrega física, el inversor decide hacer un rollover, es decir, cierra la posición actual, porque eso siempre se produce así, y en su lugar abre una nueva posición en un contrato de petróleo también, lógicamente, con vencimiento posterior. Sí, porque digamos que la posición hay que cerrarla porque el contrato vence. Es decir, tiene un vencimiento concreto y no puedes tener Correcto. una posición abierta de un contrato que ha vencido. Lo único que haces es prorrogar la fecha de caducidad del contrato, Vale, 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 vale. ¿eh? ¿Algún consejito pequeño antes de que nos conteste a la estrategia que te he dicho que puede ser conveniente para hacer un rollover? Pues lógicamente cuando tú entras en una posición tanto de compra de acciones, compra de futuros, compra de opciones o compra o venta, digamos así,
realizas un análisis, eso siempre lo hacemos, de cómo está el mercado, cuáles pueden ser los factores que pueden influir en los precios. Después, si quieres hacer un rollover, un cierre, tienes que calcular los costos que hemos dicho. Es decir, el diferencial de precios y las comisiones que te van a cobrar. Y después tener claramente a dónde quieres ir, a qué vencimiento. Ahí se alinean todos los objetivos de tu inversión. Realmente va a haber mucho más volumen, que eso sí lo puedes ver, mucho más volumen en ese nuevo vencimiento que tú has elegido. Y después, sobre todo, y como siempre, tienes que establecerte pues, los límites de pérdidas para proteger tu inversión. Las ganancias no duelen, pero las pérdidas sí. Y esto del rollover, Paco, con nuestro indicador mágico que es Blay 5 con Core, poniéndolo en largo plazo o alguna cosa de esa, nos puede dar una idea de cómo puede ser, yo qué sé, nos puede influir o no en la toma de decisión de hacer un rollover o no. Paco, Pepe, nosotros siempre que tomamos decisiones de inversión, digamos que la parte derecha del gráfico no la vemos, ¿vale? Es decir, podemos ver lo que está dándose ahora y podemos ver lo que se ha dado en anteriores ocasiones. Pero la parte derecha, bueno, si tuviéramos eso, es como jugar a la primitiva y tener los números ya. Ya, pero quiero decirte, ¿nos puede servir de análisis el Blade 5 a la hora de tomar una decisión sobre un rollover? Sí, siempre, igual que el análisis fundamental también. El petróleo, pues bueno, resulta que Arabia Saudí, Rusia y demás han cortado la producción. Si cortan la producción, lo lógico es que el precio suba. Pero entramos en una recesión, con lo cual, pues si hay una recesión, se va a gastar menos materias primas y el precio normalmente baje. Todo eso lo tienes que estudiar previamente a entrar en cualquier contrato, tanto de futuros como de opciones. Eso es normal. Se analiza, lógicamente, el subyacente. Ese análisis lo puedes hacer con indicadores, lo puedes hacer como cada uno tenga su proceso de inversión. Paco, ahora que dice análisis, nosotros tenemos una herramienta que nos ha puesto Joseba en el foro, que, bueno, Sí. que es una herramienta de puntuación muy sencilla, de análisis técnico e incluso también lo estamos haciendo con análisis fundamental, que estamos mezclando las dos. Es decir, una herramienta que mezcla análisis técnico y análisis fundamental, que todavía está en beta, pero bueno, ya lo estamos utilizando los del foro, que es gratuita para los del foro, también hay que decirlo. La pregunta, ¿nos sirve para tomar una decisión a la hora de hacer un rollover, Paco? Vamos a ver, cuanto más datos tengas, mejor. Y esto simplemente es cuantificar una serie de parámetros que nosotros hemos elegido para ver si es o no conveniente la inversión en cualquier activo. Siempre es una ayuda. Cuanto más información, mejor. Vale, vale. Has dicho, o estabas hablando de opciones y futuros. Sí, Se podrá hacer también con el curso, como he dicho al principio, de opciones put y core un rollover, ¿no? claro, evidentemente. En opciones de compra y en opciones de venta, en put, ¿no? Sí, sí, perfectamente. En futuros y en opciones. Sin ningún problema, ¿verdad? Es lo mismo, todos están sometidos a una fecha de vencimiento del contrato. Vale, vale. Tanto las unas como los otros. Entonces el rollover está claro que es así. Sí. Que lo que se cambia, digamos, en las condiciones del contrato es simplemente el vencimiento. Bueno, como estamos ya terminando el verano, empezando el otoño, vamos ya por la última pregunta, que es la pregunta del millón, Paco. Estratégicamente, Paco, ¿cuándo es conveniente u oportuno hacer un rollover, Paco? Danos esos tics. Bien, como hemos dicho antes, en un mantenimiento de tendencias. Es decir, tú estás en una posición ganadora y crees que la tendencia del mercado va a continuar. Y puedes mantener tu exposición y obtener más ganancias. Eso es lo que tú crees. Sí, sí. Distinto es lo que vaya a producirse, pero vamos, tú dentro de tu análisis, dentro de tus miras, crees que esa posición ganadora se va a ampliar y va a continuar. Es decir, tiene un mantenimiento de tendencia. Esa es la primordial, digamos, ¿no? Sí, por otro, si tienes contratos de futuras opciones que tienes que entregar físicamente el subyacente, pues evitas costos de entrega. Lo que has dicho de los barriles de petróleo. Lo de los barrilitos de petróleo, Negativo, sí. vale, ok. ¿Qué más? Después, si las condiciones del mercado han cambiado y tú ves que deseas ajustar la posición, pues Rollover te brinda la flexibilidad para poder adaptarte a estas nuevas circunstancias. Ya. Es decir, cambios de expectativas, eventos de mercado. Tú ahora, no sé, anuncios económicos importantes, elecciones, informes trimestrales, puedes hacer un rollover y evitarte estas turbulencias. Una pregunta, Paco. Estamos hablando del petróleo, como ejemplo, y hemos hablado de eventos de mercado. Ahora mismo lo has dicho tú. Y curiosamente, en el podcast de la semana pasada, estuvimos hablando de los BRICS, que recordemos, tuvimos que ampliar el podcast porque después de hacerlo hubo una ampliación de los países BRICS, que entró ahí, recuérdanos quién entró y el peso específico o la importancia que hubo. La pregunta va por eso.
Entró Arabia Saudí, entró Emiratos Árabes, entró Irán, entró Egipto y, bueno, Argentina. Pero Argentina ha entrado por el tema de liquidez, entonces le entraría al banco del que hablamos, el que se ha formado. ¿Eso es un evento, Paco? Sí, es un evento. Y ese evento, Hombre, ese evento, estos tíos controlan el 42% de la oferta mundial de petróleo, claro, por ejemplo. por eso lo digo, ¿es un evento en el cual es factible realizar o no un rollover? No, vamos a ver. Digamos que unas elecciones americanas, por ejemplo, en el petróleo son importantes. Ah, Unos informes trimestrales que te dicen que, por ejemplo, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se han quedado a cero, con lo cual hay que reponer, hay una demanda y es muy probable que el precio suba. Pues eso también. Pero eso no se va a producir en este vencimiento, sino en el siguiente. Entonces dices, voy a hacer un rollover para que esta estrategia que estoy yo pensando se produzca, porque se ha retrasado la reunión o lo que sea, ¿eh? O las elecciones no han salido en los términos que yo precisaba. Y después, otro más importante todavía es aprovechar la liquidez. ya, pero perdona que vuelva al anterior, Paco. Yo me refería, en este caso, por ejemplo, yo tengo comprado futuros sobre el petróleo, ¿vale? Por poner una cifra, $100, ¿no? Con vencimiento dentro de una semana. Se produce esta reunión de los BRICS. Estos van a monopolizar o tienen pseudo monopolizado el 42% de la producción de petróleo. Yo pienso, Paco Pepe piensa, quizá erróneamente, que el precio del petróleo va a subir. La pregunta ¿es conveniente o en este caso podría hacer una prórroga, sí, efectivamente, un rollover sobre ese futuro del petróleo, Paco? Hombre, no creo que el que hayan metido 6 países más vaya a producir un aumento del precio del petróleo. Eso así, sinceramente. Pero si, por ejemplo, se demuestra que el PIB americano ha bajado de cero 2 trimestres, resulta que se anuncia una recesión, Sí, pues ahí sí que puedes decir, voy, aquí se puede producir, si estás corto de petróleo, se puede producir una bajada de precios, con lo cual, pues creo que le puedo sacar mucho más dinero a la opción que tengo corta ahora, con vale, lo cual prorrogo mi contrato y hago un rollover. vale, te he entendido. Bien, bien, bien. Sí, pero lo más importante, casi todo el mundo lo que se fija es en la liquidez. Yo ahora tengo poca liquidez, o sea, en este vencimiento deseo operar con un mercado más líquido y estoy viendo que los contratos a próximo vencimiento se están aumentando y puede ser más beneficioso para mi operación, con lo cual pues hago el rollover. Vale, vale. No lo sé, ¿alguna estrategia más que se nos quede en el tintero, que se te quede? Si creo que el riesgo de perder en la posición actual es alto, debido a los cambios que se han producido en el mercado, pues realizo un rollover a ver si puedo gestionar mejor y controlar mejor ese riesgo en el próximo vencimiento. Te pasas de corto plazo a largo plazo, que lo has dicho tú 1000 veces, ¿no? Es lo de siempre, es decir, un tío que lo enganchan, pues lo normalmente que era un inversor de swing trading pasa a ser un inversor de medio largo plazo. ¿Por qué? Pues porque lo han trincado. Vale, pues eso también sirve el rollover, ¿no? Sí, también sirve el rollover, sí. Muy bien, Paco. Pues yo creo que ha quedado meridianamente claro de lo que es un rollover. Joder, cómo estamos poniendo el podcast del foro, tío. Estamos hablando de todo. Voy a tener que hacer un diccionario, ¿eh? Quizá esto aburra a mucho personal, pero bueno, digamos que siempre no viene de más el tener conocimientos de cosas que se pueden producir en los mercados, porque nosotros nos dedicamos a esto. Hay que saberlo. Quizás si hubiéramos hablado del presidente de la Federación Española de Fútbol hubiéramos tenido más éxito. Sí. Pero bueno, el rollover es importante el conocerlo. Paquico, nos escuchamos la semana que viene y ahora nos vemos en el directo, como todos los viernes que hemos retomado, donde ampliamos la formación y resolvemos todas vuestras dudas. Y ahora estamos repasando, bueno, todo lo que hay en la web. Paco, un abrazote, ¿eh? Paco Pepe, si cogemos un tema más light, que no, estos son, primeramente la gente tiene que estar invirtiendo en derivados. Es decir, no en todo el mundo invierte en futuros, no todo el mundo invierte en opciones. A partir de que hagamos nosotros el curso, seguramente habrá mucha gente que invierta en opciones, pero claro, son temas espesitos, así que hay que cogerse alguno del tema Telecinco o alguna cosa de estas. Bueno, y vamos a coger el de la crisis de Evergrande, que hicimos un podcast ya hace meses hablando de eso, que se ha Sí, pegado un petardazo la semana pasada o la anterior, y podríamos haberlo sí. retomado. Hemos pensado que no, que ya lo tenemos hecho. Sí, lo teníamos hecho, dijimos que Evergrande no iba a aguantar y no ha aguantado. Y al final se ha pegado el latigazo. También lo hablamos de Credit Suisse, que Credit Suisse no iba a aguantar y tampoco aguantó. Pero bueno, pues para que ya estaban hablados una cosa y otra. Venga, capitán. De nuestra familia nos preguntaba Alberto Doma, ¿invertir en hijos es interesante? ¡Buah! Una ruina. Eso ahí no pueden hacer ni rollover ni puedes hacer absolutamente nada. Es una ruina total. Lo que pasa es que, hombre, el cariño
Pues Decía mi padre, dice, sí, yo me compro un piso e invierto en un hipotecario que me cuesta lo mismo que un hijo. Dice, pero bueno, a los 25 o 30 años me quedo con el piso. Pues con el hijo no, está invirtiendo lo mismo que en un hipotecario y a los 25 o 30 años, con suerte, coge y se va. no, con suerte no, se queda con el piso. Esa otra, sí. Muy bien, Paco Pepe. Un abrazo, mi capitán. Otro para ti. Venga, hasta luego, máquina, hasta luego. Hasta luego.